Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras. Nos vinimos a la provincia de Entre Ríos para hablar del arroz. Estamos en una zona arrocera, es la colonia San Ernesto, en el departamento San Salvador, y nos recibe el ingeniero Edgardo Hill, quien con su familia está produciendo arroz en esta región. Edgardo, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bueno, gracias a ustedes por venir también y por interesarse en este cultivo, que para nosotros es un cultivo de tradición familiar, digamos, porque ya mi abuelo plantaba arroz y mi padre, y bueno, seguimos el legado, los hijos, y ahora ya mi hijo también está introduciéndose en el cultivo, así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Edgardo, ¿cuál es la situación del arroz hoy en Entre Ríos y en el país? Y bueno, el arroz viene, digamos, de un año bastante bueno en lo que es productividad. Si bien el año pasado cuando plantamos fue una época bastante complicada, tuvimos que hacer resiembras, pero luego las condiciones del clima en cuanto a temperaturas, a radiación fueron muy buenas y tuvimos un año con muy buen resultado, digamos, en kilos por hectárea. Y eso nos permitió hacer una buena ecuación económica, digamos, porque los precios también fueron un poco favorables con el tema del COVID, digamos. Hubo un aumento de precios a nivel mundial y que repercutió en nuestro mercado acá, y eso, digamos, nos permitió cerrar un año bastante bueno. Y en este momento, bueno, el sector seguramente este año va a ser un poco más complicado porque los precios se han estabilizado, digamos, no han seguido la corriente de la inflación que está habiendo, y también hemos tenido un crecimiento en los costos de los insumos en dólares bastante marcado, digamos, y también en los combustibles y la energía, que son componentes importantes del costo, digamos, han tenido un crecimiento importante. Y bueno, este año seguramente la ecuación económica no va a ser tan favorable, pensamos, como la del año pasado. No obstante, los productores, digamos, quedaron entusiasmados, y bueno, el área se va a mantener estable, o posiblemente se plante algo más este año que lo que se hizo el año pasado, digamos. ¿Cuántas hectáreas se están utilizando para el cultivo? ¿Cómo es la tendencia, si tiramos algunos años para atrás, y qué pensás que puede pasar? ¿Y cuáles son los rendimientos promedio que hay en la zona? En cuanto a la producción por hectárea, Entre Ríos, digamos, es la provincia donde tenemos mejores rendimientos a nivel país, que en esta última campaña se ubicó alrededor de las 8 toneladas, más o menos en promedio. Digamos, Corrientes, si bien es una provincia productora más importante que Entre Ríos en cuanto a superficie, el rendimiento por hectárea ha sido un poco inferior. Lo mismo que en el Chaco y Formosa, digamos, que son provincias productoras de arroz, digamos, no tan importantes, pero digamos con niveles de rendimiento similares a los de Corrientes. Y después tenemos la provincia de Santa Fe, que es la tercera provincia productora de arroz, digamos, con rendimientos, digamos, los más bajos de lo que es la producción en Argentina. Ellos tienen algunas limitantes en cuanto a suelo y en cuanto a problemas de enmalezamiento con arroz rojo en la provincia, que hace que sus rendimientos por ahí no sean tan altos como el resto del sector arrocero, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de cultivo? Por ejemplo, ahora se está preparando el suelo, ¿cuándo se siembra, cuándo se cosecha? En este momento la mayoría, o sea, todos los productores de la zona acá y del país en general están preparando las arroceras, se está preparando el suelo. El sistema que tenemos hoy en el arroz es un laboreo, normalmente se hace un laboreo anticipado, digamos, se prepara, se emparejan los suelos y se sistematizan. Se construyen los bordos, las taipas, digamos, y llegado el momento de siembra, que es, bueno, en el norte, en Corrientes o más al norte, ya a fines de este mes de agosto ya se está empezando a sembrar, pero en nuestra zona a partir del 20 de septiembre más o menos se arranca la siembra con los suelos
preparados y las condiciones climáticas lo permiten. Se hace algunas aplicaciones de agroquímicos, herbicidas, digamos, como presiembra, se fertiliza y se comienza la siembra alrededor del 20 de septiembre. Y la época óptima sería desde ahí hasta mediados de noviembre, más o menos, que normalmente todos los productores, si le dan las posibilidades de tener los terrenos preparados y las condiciones del clima, buscan de sembrar en esa época, digamos. Eso le permite, digamos, tener la floración del cultivo en la época de mayor radiación y luminosidad, que hace que lo que favorece por ahí los rendimientos, ¿no? Que se posiciona más o menos en el mes de enero, ¿no? Exactamente. ¿Qué tecnología se utiliza para plantar, para sembrar? Aquí tenemos una Bertini atrás. Estamos aquí gracias a la gentileza del concesionario de Villaguay, del amigo Zaguán, que nos ha traído hasta este campo. ¿Cómo se siembra ahora y cómo comenzaron a sembrar el arroz en directa? Y bueno, el arroz es un cultivo que constantemente está evolucionando en su tecnología, en los diversos aspectos tecnológicos que hacen al cultivo, tanto en genética como en el uso de insumos, en el manejo del cultivo y en el uso de maquinarias. Está constantemente evolucionando, digamos, todos los años tenemos cosas nuevas. Y específicamente a su pregunta, que es lo que es el arroz en los años cuando comienza la producción de arroz en Entre Ríos, en los años 50 y algo, 60, había muy poco equipamiento, digamos, para sembrar específico, no había sembradoras específicas para arroz. Se usaban sembradoras de otros cultivos, por ejemplo, se sembraba en plano, digamos, se preparaba, se sembraba con sembradoras para otros cultivos y luego se preparaba las taipas. Eso fue evolucionando, digamos, en el tiempo hasta que llegó la siembra directa, por ahí que le llaman algunos, semidirecta o con laboreo anticipado, que consistió en confeccionar primero las taipas, luego en esa época se introdujeron máquinas de siembra directa o que podían transitar por arriba las taipas, que eran maquinarias brasileras, digamos, y luego al ser un mercado, digamos, que podía interesar acá a algunas industrias nacionales, se pasaron a fabricar máquinas en Argentina, que, bueno, hoy tenemos varias empresas que están fabricando maquinarias y bueno, y cada año estas empresas están buscando también en mejorar su tecnología, cosa que le permita al productor tener mejores equipos, digamos, para hacer una siembra más eficiente y lograr una mayor eficiencia en los nacimientos, que nos interesa mucho, digamos, ahorrar semilla, que el arroz nazca en forma uniforme, digamos, y en la época que uno desea, digamos, que nazca, ¿no?